Buenos días. Ok, vamos a dar inicio. Bueno, me presento ante todo. Yo soy Fátima Ayala, quien conjuntamente con Astrid trabajamos dentro del área laboral de Avisor y en esta oportunidad mi persona va a ser quien está a cargo de esta capacitación referente al sistema de prevención de hostigamiento sexual laboral. Bien, el objetivo y finalidad de esta capacitación es explicar y detallar los lineamientos que van a permitir a los miembros de la organización a orientar, prevenir, sancionar los actos de hostigamiento sexual en las relaciones laborales. Asimismo, el objetivo también es fortalecer las habilidades y conocimientos del comité o delegado para asegurar una implementación efectiva de las políticas y procedimientos referente a este tema. Aparte de ello, como bien es sabido ya por ustedes, la capacitación, tener una capacitación mínima anual es una obligación que tiene el empleador a fin de evitar sanciones por parte de SUNAFIL. Vamos a dar una breve introducción, empezando por unas estadísticas de un último estudio realizado por SUNAFIL, en el cual nos indica que hay gran diferencia entre el número de víctimas de género femenino y masculino. Nos dice que el 91% de víctimas son mujeres y solo el 9% de víctimas son hombres. Este estudio nos indica también que desde el 2019 a lo que va en el 2024, que más o menos ese estudio data de marzo, la SUNAFIL ha contabilizado un total de 4.005 casos de acoso sexual laboral en el Perú. Asimismo, también este estudio nos arroja los siguientes datos. Nos dice que las localidades de mayor incidencia o casos denunciados son Lima, con 837 casos, luego le sigue Trujillo y luego Callao. Asimismo, también nos indica que durante el 2023 hubieron 1.459 casos de hostigamiento sexual laboral denunciados, de los cuales 777 casos fueron confirmados y 111 casos se quedaron sin sanciones. Bien, el hostigamiento o acoso sexual es una forma específica de violencia de género y una de las manifestaciones muy usuales de las relaciones laborales. Al ser una violación de los derechos fundamentales de los trabajadores, constituye también un problema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué no suele denunciarse? Muchas veces las víctimas no denuncian por falta de información acerca de las normas vigentes o desconocen el procedimiento o ante quién pueden ir a denunciar. Temor por temor a represalias, temor a que por denunciar quizás sean despedidos del centro de labores, por vergüenza, cuestionamientos por parte de terceros y, como ya lo había mencionado, por falta de conocimiento de saber ante qué entidad dentro de su trabajo lo pueden denunciar. Para todo este sistema tenemos el respaldo no solo de las normas nacionales, sino de normativa también internacional, como por ejemplo la Convención Interamericana para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que fue ratificada por el Perú en el 6 de abril de 1996. ¿No? También tenemos el convenio 111 de la OIT sobre la discriminación de empleo y ocupación, las recomendaciones que emite este mismo organismo, entre otros. Y en la normativa nacional tenemos pues como norma madre la Constitución Política del Perú, la Ley 27942, que es la ley sobre la cual se rige todo este procedimiento, la Ley de Prevención y Sanción de Hostigamiento Sexual Laboral, la Ley 2898, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres, entre otros. ¿No? Y acá está la ley que va a regir todo este sistema, que es la ley 27942 y sus reglamentos, que no solamente tiene alcance en centros laborales, sino también en centros educativos, de educación superior, básica, en lo laboral. También le rige el sector privado como al sector público, a las Fuerzas Armadas y a trabajadores del hogar. Bien, ahora pasamos ya a los aspectos generales del hostigamiento sexual laboral. Primero,
¿Qué es el hostigamiento sexual laboral? Para que se configure el hostigamiento sexual, se requiere conductas que tengan connotación sexual o sexista. Una conducta sexista, por ejemplo, son los comentarios dirigidos a reforzar los estereotipos de género, ¿no? Por ejemplo, ese trabajo es netamente de hombres, tú no puedes realizarlo, entre otros. Para ello hay que tener, para que la configuración de este acto, se tiene que tener en cuenta que las actitudes o las acciones no tienen que ser reiterados. O sea, basta con que se haya configurado una sola vez para que se esté dentro de la configuración de hostigamiento sexual laboral. Asimismo, este como característica principal tiene el rechazo de la víctima hacia la cual va dirigida estos actos. Este rechazo no tiene necesariamente que estar eh, expreso, ya sea por escrito o manifestado. Puede ser un rechazo tácito también. Ahora, en cuanto al hostigamiento sexual laboral, solamente tiene que cumplir una característica, que el agresor y la víctima tienen que tener una relación laboral. No es necesario que exista una relación de jerarquía, no es necesario que se realicen estos actos dentro del horario de trabajo o dentro del centro de labores. No es necesario, solamente basta que exista una relación laboral entre el hostigador u hostigadora y entre el hostigado u hostigado. ¿Qué tipos de conductas se pueden sancionar? La conducta de naturaleza sexual, que vienen a ser comportamientos o actos físicos, verbales, gestuales u otros que tengan connotación netamente sexual. Y la otra conducta que se sanciona es la conducta sexista, que son comportamientos o actos que van a promover los estereotipos de género, los roles que según se tiene de acuerdo a estos, y también refuerzan la supuesta subordinación entre un género u otro. ¿Quiénes son los sujetos que van a participar en todo este procedimiento? Es el hostigado u hostigada, que es toda persona, independientemente de su género, que es víctima del hostigamiento sexual. Y el hostigador u hostigadora, que es la persona, igualmente independientemente de su género, orientación sexual, que realiza uno o más actos que constituyen hostigamiento sexual. ¿Cómo se puede llegar a manifestar? Se manifiesta a través de promesas relacionadas a la mejora de las condiciones laborales actuales que tiene la víctima, a cambio de que ésta realice favores sexuales u otro tipo. Amenazas que lo que buscan es amedrentar a la víctima para que pueda complacer o cumplirle con los favores de connotación sexual que requiere el agresor. Palabras que pueden ser palabras textuales o pueden ser a través de mensajes por algún medio electrónico. Aquí dentro de esta categoría también están el envío de imágenes, el envío de propuestas, de insinuaciones, entre otros. Se manifiesta también a través de acercamientos, que son acercamientos totalmente innecesarios y provocados a propósito del agresor. Por ejemplo, obstrucciones de paso, abrazos innecesarios, roces, entre otros. El trato y otras conductas que se pueden manifestar es que a raíz del rechazo de la víctima, el agresor puede también darle un trato hostil, cambiar su trato que venía teniendo con ella o con él dentro de la relación laboral, haciendo que en conjunto se convierta en un ambiente laboral insostenible. La prevención en el centro de trabajo. ¿De quién es la responsabilidad? Tenemos a varios sujetos responsables para hacer que se cumpla todo el sistema de prevención. Como en primer lugar tenemos al gerente general. ¿Por qué? Porque el gerente general es el órgano máximo de la empresa. Es el ente o la persona quien se va a encargar de que se apliquen todas las obligaciones laborales existentes, no solo referente a este tema, sino en general. Es por ello que él es el principal responsable de la aplicación de todos estos sistemas, porque es el encargado de velar que se cumpla con la normativa legal vigente. Tenemos como segundo responsable al área de recursos humanos o a quien haga sus veces, porque son los encargados de recepcionar la denuncia y de imponer la sanción. El delegado de intervención
y prevención y sanción del hostigamiento sexual o el comité, de acuerdo sea el caso por el número de trabajadores de la empresa, es el responsable de llevar a cabo la investigación. Él va a investigar, a recabar los medios probatorios, entre otros. Y el personal de la empresa, que ojo, esto es muy importante porque cada uno de los trabajadores, sean o no miembros del comité, sean o no miembros de recursos humanos, absolutamente todos son responsables de ejecutar y de estar atentos a las medidas de prevención que imponga el empleador. Es por ello que todos y cada uno de los trabajadores dentro de la empresa son responsables de llevar a cabo todo este sistema de prevención impuesto. ¿Qué instrumentos tenemos para la atención de las denuncias y la sanción de las mismas? Los empleadores en general deben contar con políticas internas para que puedan prevenir y sancionar el hostigamiento sexual. Estas a su vez pueden estar reguladas o siendo complementadas con otros documentos en donde se denote la subordinación del empleador al trabajador. Por ejemplo, los reglamentos internos, directivas, memorandos circulares, entre otros. ¿No? Mientras más documentos de respaldo tengamos, la sanción que vamos a interponer al presunto hostigador va a ser mucho más contundente y va a estar mucho más regulado. También tenemos la resolución ministerial 115-2020 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que a través de esta resolución se aprobaron los formatos referenciales para las quejas o denuncias de hostigamiento sexual en el sector público y privado con la finalidad de poder facilitar ese proceso. Como bien lo habíamos mencionado en las diapositivas anteriores, muchas veces no se denuncia por falta de conocimiento. Quizás saben ante quién tienen que recurrir, pero no saben cómo. Entonces es por ello que a través de esta resolución se implementaron estos formatos. ¿Cuáles son las obligaciones del empleador? El empleador tiene la obligación de capacitar a cada uno de sus trabajadores y sobre todo a los miembros del comité y de recursos humanos, quienes son las cabezas principales de todo este procedimiento. Adoptar las medidas necesarias de prevención en todos los centros de trabajo y en todas las áreas que integran los centros de labor. Informar. Este último es muy importante porque la información debe ser continua y debe ser establecida de manera periódica para todos los trabajadores. No solamente basta con que se les informe en una capacitación anual o que se les informe a través de los contratos de trabajo, quizás, sino que debe tener una constante información y retroalimentación sobre este sistema de prevención implementado. Por ejemplo, ahora con toda la tecnología, muchos centros de trabajo tienen grupos de WhatsApp, ya sea por áreas, ya sea a nivel de empresas, entre otros. Entonces, por esos medios se pueden ir canalizando la información, enviando quizás ejemplos de qué conductas van a constituir hostigamiento sexual laboral. También es importante informar no solamente qué conductas constituyen estos actos, sino qué sanciones van a tener aquellas personas que ejerzan estos actos. Entonces, la información, como les repito, tiene que ser una información bastante constante. ¿Qué medidas de prevención adoptar el empleador? La ley que rige todo el sistema de prevención y sanción de hostigamiento sexual laboral nos indica que hay 4 pilares importantes de medidas de prevención que debe seguir el empleador. El primero de ellos es la capacitación al inicio de la relación laboral. Estas capacitaciones lo que buscan es informar y sensibilizar sobre la importancia de combatir, identificar y brindar información sobre los canales de atención de quejas y denuncias. Esta capacitación no va a implicar que exista desde ya un vínculo de carácter civil que mantienen los prestadores de servicios de la institución. O sea, lo que se refiere a que esta capacitación tiene que ser brindada absolutamente todos los que van a intervenir en el centro de labores. Adicional a ello, como es una capacitación al inicio de la relación laboral, no sé si habrán podido ver que, por ejemplo, nosotros colocamos en los contratos laborales una cláusula en específico de prevención y sanción de hostigamiento sexual laboral, en donde damos ciertos parámetros básicos en que se tiene que regir el comportamiento de cada trabajador.
Asimismo, como se le coloca una cláusula de medidas de prevención en seguridad y salud, igual la colocamos en este caso. No, eso también puede contar como una pequeña inducción o como una pequeña información al inicio de la relación laboral. La segunda medida de prevención es la capacitación anual para recursos humanos y comité de intervención. Y también para todos los miembros que estén involucrados en todo el sistema de investigación y sanción, que es justamente la capacitación que estamos teniendo el día de hoy. Y el objeto de esta, pues, es informar el correcto tratamiento de todo el sistema y sobre todo el tratamiento a las víctimas y el desarrollo del procedimiento. Difundir periódicamente información, que es lo que le había mencionado también anteriormente, que esta información debe permitir no solo identificar conductas, sino también las sanciones aplicables. Difundir los canales de atención de quejas y denuncias, ya sean internos, externos, que permitan enfrentar los casos de hostigamiento sexual laboral y que sepan sobre todo ante quién presentar estas quejas y denuncias. La relación no es laboral. La víctima tiene el pago al derecho de una indemnización por el daño sufrido y el empleador del hostigador en cuyo centro laboral se haya producido el acto debe adoptar las medidas de sanción. ¿A qué nos referimos específicamente? Nos referimos a los casos de tercerización o intermediación de servicios. ¿Qué pasa en estos casos? Aquí tenemos tres escenarios. Los dos primeros es cuando el hostigador o la hostigadora se encuentra en el centro o en la empresa de intermediación laboral. El segundo caso es cuando la víctima de hostigamiento sexual se encuentra laborando para la empresa de tercerización o intermediación. En estos dos casos, ¿ante quién se va a interponer la queja o denuncia? Se va a interponer ante la empresa principal o usuaria del servicio. Ella va a tener el plazo de un día para poder trasladarle esta queja recibida o esta denuncia recibida a la empresa tercerizadora o de intermediación. La empresa principal usuaria es la que va a llevar a cabo todo el proceso de investigación. Ella va a investigar, recabar los documentos en coordinación con la otra empresa y va a ser la empresa que, ojo, va a tener que informar al Ministerio de Trabajo sobre la solicitud o el recibimiento de queja que ha obtenido. Ahora, como ella no es en el caso de que el hostigador sea de la empresa tercerizadora y la empresa principal está llevando a cabo la investigación, como no es su empleador y no tiene ningún tipo de subordinación con él, lo que va a hacer el centro principal que está llevando la investigación es trasladarle las recomendaciones de sanción a la empresa tercerizadora para que ésta las pueda ejecutar con su trabajador. Ahora, acá la norma no es clara respecto de quién informa al Ministerio de Trabajo, porque hay dos etapas en las que se informa al Ministerio de Trabajo. La primera etapa en donde se informa es al recibir la queja o denuncia. En los casos que he expuesto, entonces quien informaría al Ministerio de Trabajo sería la empresa principal o usuaria, ¿correcto? Pero también hay un segundo momento en donde se informa al Ministerio de Trabajo, que es cuando ya se tiene la sanción y la conclusión de todo el proceso. En este caso, quien va a poder informar ello va a ser la empresa tercerizadora. Es decir, ambas empresas involucradas van a tener la obligación de informar al Ministerio de Trabajo a fin de que ninguna de las dos pueda tener alguna sanción por incumplimiento. Eso es lo que recomendamos nosotros, porque como les vengo diciendo, la norma no es clara respecto a este punto. La norma no nos especifica quién de las dos empresas va a ser la que informe al Ministerio de Trabajo. Sin embargo, por deducción y quizás también por práctica, nosotros es que recomendamos que ambas empresas sean las que informen al Ministerio de Trabajo sobre la solicitud o el recibimiento de qué. Tenemos un tercer escenario, que es cuando ambos sujetos se encuentran en la empresa tercerizadora o de intermediación. Sin embargo, el acto
que configuran o los actos que van a configurar el hostigamiento sexual laboral se realizan dentro de las instalaciones de la empresa usuaria o la empresa principal. ¿Qué pasa en este caso? La norma nos indica que la víctima va a poder denunciar ante cualquiera de las dos empresas. Y la que reciba la denuncia va a ser quien lleve a cabo la investigación y quien informe al Ministerio de Trabajo. Hasta ahí no sé si tienen quizás alguna duda, alguna pregunta que les haya surgido respecto a este punto. Negativo. Todo claro, todo claro. No, todo claro, gracias. Okay, continuamos. Los indicios de la comisión del delito. Si se advierten indicios de la comisión de delitos, la institución debe poner en conocimiento de los hechos al Ministerio Público, la Policía Nacional o SUNAFIL, u otras instituciones también que puedan intervenir, ¿no? Esta información debe ser trasladada en un plazo no mayor de 24 horas de conocidos los hechos. Intervención y sanción. ¿Cuál es la finalidad del procedimiento? La finalidad del procedimiento es proteger siempre a la víctima durante todo el procedimiento y desarrollo de este sistema sancionador. ¿Qué debe garantizar? Debe garantizar una reserva y confidencial de todos los datos obtenidos. Asimismo, debe garantizar una imparcialidad y un procedimiento célere y eficaz. Por ello va a ser importante, en estos dos puntos va a ser importante que la observación adecuada de los plazos que tenemos dentro de todo este procedimiento. ¿Qué es lo que nos debe garantizar este procedimiento? Bueno, nos debe garantizar la confidencialidad, es decir, que solamente las partes deben de tener acceso a la información obtenida en la denuncia o por los medios probatorios brindados por la víctima. Ningún tercero puede acceder a ella, ni tampoco se puede estar divulgando la denuncia recibida o los datos de las personas involucradas. La protección del denunciante y o su representante. Este punto está referido a que se tiene la obligación de que en el momento de que la denunciante lo requiera, se le brinde la información y actualización respecto al proceso. Asimismo, se le debe dar la oportunidad de que ésta, a través de su representante, puedan proponer qué actos de investigación o qué medios probatorios recabar con la finalidad de esclarecer los hechos. La protección del testigo. Como es un acto que se realiza dentro del centro de labores, el testigo siempre va a ser o un compañero de trabajo o un conocido, pero siempre del centro laboral. Entonces, la Oficina de Recursos Humanos tiene que adoptar las medidas necesarias para que este testigo, uno, colabore en el proceso y dos, lo haga, pero sin que reciba un trato hostil o un trato distinto por el simple hecho de intervenir en este tipo de procesos. Y los criterios de evaluación de la existencia o configuración del hostigamiento sexual deben ser criterios netamente objetivos y que demuestren la imparcialidad del órgano resolutor. Los principios. ¿Qué principios vamos a tener que tener en cuenta durante todo el procedimiento? El primero de ellos, la dignidad y defensa de la persona. Al principio, cuando mencionamos acerca de lo que es la configuración de hostigamiento sexual, indicamos que es un acto de violencia que afecta la dignidad de la persona. Pues en relación a ello es que vamos a tener este principio con el cual tenemos que proteger la dignidad y la defensa de la persona, por ser un hecho que la vulnera y por ser un hecho que no solamente vulnera la esfera personal de quien recibe estos actos o de la víctima, sino también hace que quizás justamente por estos actos su rendimiento laboral disminuya o se sienta dentro de un ambiente laboral inseguro. Un ambiente saludable y armonioso, la igualdad y no discriminación por razones de género, que está referida a la igualdad y a la objetividad que tiene que tener el área de investigación respecto a los actos que está obteniendo. La intervención inmediata y oportuna, confidencialidad, como bien lo veníamos mencionando también, no pueden terceros o sujetos ajenos a la investigación
tener la información de esto. Un debido procedimiento en donde ambas partes tengan la igualdad de derechos y de intervención dentro del proceso. Impulso de oficio, porque muchas veces, si bien es cierto, la mayoría de los casos inician por denuncias, ya sea de la víctima o de terceros, también pueden iniciar de oficio por conocimiento de cualquier otro medio por parte del empleador. Informalismo y celeridad, porque si bien es cierto, tenemos pautas, tenemos pasos que seguir y sobre todo tenemos plazos, es importante que estos sean solamente parámetros, pero si es que la investigación se puede dar dentro de menos días, va a ser mucho más favorable para la víctima. El interés superior del niño, niña y adolescente está dentro de la norma porque justamente la norma no solamente está referida a centro de labores, sino también a centros de educación. Y la prohibición de revictimización, que está referido a que la víctima no puede estar brindando o narrando los hechos una y otra vez, porque esto constituiría un acto de revictimización, lo cual no es favorable ni para su persona, ni para su dignidad o desarrollo de la misma. Durante todo este procedimiento, interviene el comité o delegado de intervención frente al hostigamiento sexual. Esto va a depender según el número de trabajadores que tenga la institución. Si tiene hasta 19 trabajadores, le corresponde tener solamente un delegado. Si tiene de 20 trabajadores o más, van a tener que tener un comité. Este comité formado por 4 miembros que generalmente tienen que otorgar la paridad de género, ¿no? Es decir, 2 hombres, 2 mujeres, como regla general y como preferencia. Todas las decisiones que tomen el comité son decisiones tomadas por mayoría simple. Y el segundo órgano que interviene es la Oficina de Recursos Humanos, por ser el órgano que recibe las denuncias y el órgano que va a sancionar. ¿Qué es una queja o denuncia? La queja o denuncia es la acción por la cual se pone en conocimiento del órgano competente, ya sea de forma verbal o escrita, hechos que podrían ser considerados o que podrían configurar el hostigamiento sexual laboral, con la finalidad de que este órgano lo investigue y sancione. ¿Quién puede interponer la denuncia? El quejado o el quejoso, o denunciante, en contra del quejado o denunciado. Este procedimiento es importante que se le informe también al denunciante que este procedimiento no va a eliminar su derecho de acudir a otras instancias, ¿no? Y que tiene el plazo de 30 días calendario para poder hacerlo. ¿Qué pasa si recibe una falsa queja? Acá hay que diferenciar una falsa queja con intención de dañar a la otra persona y una queja que no está debidamente sustentada, ¿no? Pueden haber denuncias que no tengan los suficientes medios probatorios para hacerlo y que no se va a poder probar. Entonces la acción no quiere decir que siempre sea considerada una falsa queja y que vaya a tener todas esas consecuencias. La queja, si es declarada infundada y queda acreditada la mala fe del denunciante, lo cual es importante que haya una mala fe, el presunto hostigador tiene el derecho a interponer judicialmente las acciones pertinentes. Y el supuesto hostigado va a quedar obligado a pagar la indemnización por daños y perjuicios. Es por estos motivos que no puede recibirse una queja anónima, o sea, siempre tiene que ver la firma de la parte agraviada. El procedimiento. Ahora sí ya nos vamos a abocar a lo que es el procedimiento en sí. ¿Cómo se inicia? Se inicia a través de la denuncia de parte, que puede ser por la víctima o por un tercero. O incluso puede iniciar de oficio cuando el empleador conoce por otros medios actos que puedan constituir o configurar hostigamiento sexual laboral. Los participantes de la investigación y sanción deben comunicarse con la presunta víctima por canales formalmente establecidos,
ya sea el correo corporativo, una notificación interna, pero netamente la comunicación durante todo este procedimiento tiene que ser formal. No puede ser una comunicación informal o le envío por WhatsApp tal cosa porque no está dentro del procedimiento. Todo el procedimiento tiene que ser llevado con la notificación formal a las partes, a ambas partes. Y si el presunto investigador es el titular del órgano que recibe la queja, no sé, es miembro del área de recursos humanos, por ejemplo, entonces ahí ya la queja no se va a interponer contra esa área, ¿no? Porque ahí va a estar el supuesto agresor. Entonces la queja se va a interponer ante el órgano inmediato superior. Y el miembro de recursos humanos se va a abstener, obviamente, de intervenir durante toda la investigación. Toda sesión del procedimiento debe estar debidamente documentada. Es preferible que se lleve un file aparte de cada uno de los procedimientos con el fin de documentar desde la denuncia, todos los medios de prueba recabados y ofrecidos por la víctima o por el agresor, entre otros. El procedimiento. Cuando se conocen por otras vías, cualquier área que conozca este tipo de actos tiene la obligación de informar a recursos humanos en un día hábil. Recursos humanos recibe la queja o la denuncia y tiene que observar, en esta primera etapa, tiene que observar 3 plazos. El primero de ellos, de un día hábil, que tiene para informar al comité. El segundo plazo a observar es que tiene 3 días hábiles de recibida la queja o denuncia para dictar medidas de protección en favor de la víctima. Y tiene también 6 días hábiles para informar al Ministerio de Trabajo. Y acá es lo que les venía comentando respecto a la primera etapa en donde se le informa al Ministerio de Trabajo, ¿no? Tiene Recursos Humanos 6 días hábiles desde que recibió la queja o denuncia. Humanos ha trasladado la queja o denuncia al comité. El comité va a tener 15 días calendario, para emitir un informe. Dentro de estos 15 días calendarios, el comité tiene que otorgar el plazo para los alegatos del supuesto agresor. Luego, pasados estos 15 días calendarios, se le suma un día hábil adicional para que se remita el informe a recursos humanos. Este informe de recursos humanos va a servir para que pueda emitir su resolución. ¿Cuánto tiempo tiene para remitir esta resolución? Son 10 días calendarios. Nuevamente, recursos humanos tiene 10 días calendarios. Dentro de este plazo, tiene que trasladar el informe a las partes, a ambas partes, para que puedan realizar sus descargos, si es que así lo requieren. Y aparte, tiene un día hábil para informar al Ministerio de Trabajo la decisión tomada, si es que en verdad el procedimiento iniciado configuró o no hostigamiento sexual laboral y qué sanciones se van a tomar respecto al trabajador que ha cometido estos actos, ¿no? Entonces tenemos 2 momentos en donde se le informa al Ministerio de Trabajo, que es al inicio del procedimiento y al finalizar el mismo. Esta es la plataforma a través del cual se informa el procedimiento al MINTRA. Se coloca informar al MINTRA, registro de casos de hostigamiento sexual laboral, y les va a remitir a esta pantallita en donde van a poder ingresar con sus datos de clave SOL de la empresa. ¿Qué tipos de conductas se valoran para determinar la gravedad del hecho? En este punto es importante recordar lo que se mencionó en las diapositivas anteriores, que no solamente basta con tener todo un sistema de prevención y sanción de hostigamiento sexual laboral, sino que estos deben ser respaldados por las diferentes normativas de la empresa, como puede ser el reglamento interno, memorándum, circulares que se hayan repartido a los trabajadores, entre otros, políticas de repente también. ¿Por qué? Porque de ello va a depender la sanción que se le interponga al hostigador u hostigadora, según el grado de conductas que éstas hayan realizado. Por ejemplo,
Tenemos el hostigamiento sexual de carácter leve, que entre otras conductas pueden ser comentarios, observaciones, miradas lascivas, chistes, hostigamiento sexual de carácter grave, que entre otras conductas pueden ser insinuaciones, exhibiciones, exposiciones de material pornográfico, tocamientos indebidos, y hostigamiento sexual de carácter muy grave, que entre otras conductas ya pueden ser exigencias o proposiciones sexuales de manera directa, independientemente de si haya o no contacto físico. Esta gradualidad es la que tiene que estar plasmada en el documento del sistema de prevención y sanción de hostigamiento sexual. ¿Para qué? Porque según ella es que vamos a determinar la sanción que vamos a interponer, que puede ir desde un día sin goce de haber, desde la suspensión de un día sin goce de haber, hasta la desvinculación total del trabajador con el empleador. La prohibición de revictimización es que ya, si es que ya tenemos los medios probatorios, es totalmente innecesario que la víctima esté rindiendo su manifestación sobre los hechos una y otra vez. No, también es importante que se puedan evitar los careos entre la víctima y el agresor. Informar los canales de atención es poner a disposición de la víctima los canales de atención médica, psicológica, física o mental con los que cuente el empleador. En caso el empleador no cuente con estos canales de atención, debe de informar a la víctima los canales de atención de públicos o privados de salud que tenga o a los que puedan acudir. ¿Qué medidas de protección? Vimos que durante todo el procedimiento, uno de los principales actos que realiza Recursos Humanos luego de recibir la queja o denuncia es dictar medidas de protección para la víctima. ¿Qué medidas de protección pueden ser? La rotación o cambio de lugar del presunto hostigador, suspensión temporal, y también de ello va a depender la gradualidad de la acción que había mencionado en las diapositivas anteriores. La rotación o cambio de lugar de la víctima siempre que haya sido solicitado por ella, y la solicitud al órgano competente para la emisión de una orden de impedimento de acercamiento a la víctima, ¿no? Que esto ya es a nivel judicial, también es dependiendo de la gradualidad de los hechos. Casos de renuncia o término de contrato. ¿Qué pasa si yo como Recursos Humanos recibo una queja o denuncia, pero la víctima por término de contrato decide ya no renovar el mismo y sucede la desvinculación del centro laboral? ¿Debo o no debo seguir con la investigación? La norma nos indica que si la víctima ya no tiene vínculo laboral con la empresa, pero ya previamente a ello ha denunciado los hechos, se debe de continuar con la investigación hasta el esclarecimiento del hecho y la determinación o no de la existencia de estos actos y la sanción pertinente. ¿Qué medios probatorios se pueden presentar durante todo este procedimiento? La declaración de testigos, todo documento u objeto que sirva para acreditar el hecho, puede ser capturas de pantallas, grabaciones hacia la víctima, hacia el agresor, perdón, cuando se le insinuaba a la víctima u otros similares. Pericias, siempre que la apreciación de los hechos controvertidos requiera ciertos conocimientos técnicos ya o haya sucedido o se haya denunciado en otras instancias aparte de la instancia laboral, ¿no? Como habíamos visto, la víctima, aparte de denunciar dentro del centro de labores, tiene la posibilidad de denunciar ante otras entidades judiciales también. Entonces es por ello que cuando hay una investigación ya judicial, entonces se pueden presentar como medios probatorios las pericias que se hayan hecho dentro de esta investigación. Y cualquier otro medio probatorio idóneo para la verificación de los actos de hostigamiento sexual laboral. ¿Cómo se valoran estos medios probatorios? Pues se tienen que valorar de manera objetiva y sin discriminación a ninguna de las dos partes involucradas. Durante todo el procedimiento se tiene que dar la opción de ambas partes puedan presentar los medios probatorios que consideren pertinentes. El informe de investigación.
El informe de investigación que emite el comité tiene que contener la descripción de los hechos por los cuales se ha recibido la denuncia, la valoración de medios probatorios y la propuesta de sanción o de archivamiento debidamente motivada. Estos dos puntos deben estar totalmente conectados porque de la valoración de los medios es que se va a obtener si es que efectivamente se ha configurado o no se ha configurado el delito de hostigamiento sexual laboral. Entonces es por ello que estos dos puntos deben estar totalmente sincronizados y deben tener una correcta argumentación dentro del informe. Y también tienen que tener la recomendación de medidas adicionales para evitar nuevos casos. Siempre que hay casos de este tipo, son casos nuevos, no suelen ser repetitivos, entonces de este conocimiento podemos obtener qué es lo que no estamos regulando en nuestro sistema e ir implementándolo conforme va pasando el tiempo, ¿no? El sistema total que tiene la empresa tiene que ser un sistema que esté totalmente retroalimentado por la información nueva que nos emitan las normas o por los casos nuevos que conozcamos dentro de nuestra institución. La presencia del Estado. ¿Cómo impulsa el Estado para la prevención de este sistema de prevención y sanción de hostigamiento sexual laboral? Pues lo impulsa a través de diversas resoluciones que emite SUNAFIL o también a través de las circulares que suele enviar esta institución para comprobar que las empresas hayan implementado todo este sistema. El Ministerio de Trabajo también, por su parte, tiene una guía laboral de trabajo sin acoso en donde están descritas cada uno de los puntos que hemos tocado dentro de esta capacitación. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables también brinda asistencia técnica, otorgando los modelos y los formatos que puedan facilitar las denuncias o quejas. Asimismo, el Ministerio de Trabajo ha implementado un servicio de orientación y acompañamiento para todos los casos de hostigamiento sexual en el trabajo. Es por ello que la importancia y que es sancionado administrativamente si es que no se llega a informar al Ministerio de Trabajo el conocimiento de un caso de hostigamiento sexual. Bien, eso habría sido lo que por mi parte corresponde a la pequeña capacitación de hostigamiento sexual laboral. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, alguna duda, y si es que más adelante les surge quizás alguna duda, también nos pueden contactar a través de los correos electrónicos o los teléfonos que ya muchos de ustedes tienen a su alcance. ¿Hasta ahí alguna pregunta quizás? No, gracias. Ok. Estar trasladando también sus certificados de acuerdo a todos los asistentes de esta pequeña charla. Listo. Gracias, Que tengan buen día. Que tengan buen día. Por favor, el material lo puedes enviar también por el WhatsApp o por correo. Ya. Por favor. Estamos enviando el WhatsApp entonces con el material. Gracias. Listo. Buen día con todos.